Uchilora, buenos días. Muy buenos días, Amelia, buenos días a todos y a todas. La verdad es que cualquiera no se toma en serio la denuncia que ha hecho el gobierno de Cuba, en el sentido de que aquí están llegando aviones militares de los Estados Unidos preparando una invasión para Venezuela. No es que le falten ganas a Donald Trump, pero a menos que Estados Unidos haya inventado algún tipo de avión invisible, el gobierno cubano no tomó en cuenta para hacer esa denuncia que la base aérea de San Isidro, donde ellos dicen que se están parqueando aviones norteamericanos, está en la ciudad. Esa base aérea está en la ciudad. Aquí, si estuvieran llegando aviones de los Estados Unidos, eso lo supiera todo el mundo aquí. De manera que parece muy ligera esa denuncia. Y yo estoy muy de acuerdo con usted y en ese sentido también me sorprende lo simple que ha sido la respuesta del gobierno dominicano, porque es una denuncia ligera que tiene repercusión internacional y además viene de un Estado. O sea, me llamó la atención que la respuesta fuera una declaración simple del gobierno dominicano y entiendo que hizo falta un poco de firmeza a la hora de responder a esa denuncia. ¿Por qué tenemos relaciones con Cuba? Exacto. Sí, son dos países que tienen relaciones. Entonces una denuncia que no parece tener base. No parece tenerla. Entonces, y además, ¿desde cuándo Estados Unidos tiene portaaviones? Ellos tienen que venir a traer nada para acá. Estados Unidos sí que desarrolla programas en República Dominicana, habría que ver a qué se refiere el gobierno cubano, pero en algunas ocasiones ha hecho ejercicios, incluso en algunas zonas del país. Recuerden que en Barahona, por ejemplo, se hacían ejercicios militares, por lo general de unidades estadounidenses entrenando unidades dominicanas, pero insisto, hasta donde sabemos hace tiempo que eso no se hace. Lo menos que puede haber es una solicitud de una aclaración formal de la denuncia del gobierno cubano. ¿Seguro? O un rechazo a esas declaraciones. Entiendo que con un poco más de firmeza, precisamente atendiendo a que somos dos países que tenemos unas relaciones bastante cordiales. Sí. Y lo que se está denunciando es grave y parece ligera la declaración. Pobre Venezuela, porque Venezuela está entre Maduro y Trump. ¿Cuál de los dos peor? Trump tratando de aprovechar el descrédito en que se ha sumergido el gobierno de Maduro, que ha sido un desastre para el pueblo venezolano, y entonces tratando de aprovechar esto para intervenir, porque de que Estados Unidos está interviniendo, eso sí, está clarísimo. Lo dicen, y que tienen, dice Trump que tiene, qué sé yo, cuántas opciones para salir de Maduro. Y además reconocen a un autoproclamado presidente que nadie lo ha elegido y que está diciendo lo que va a hacer. Y además le entregan propiedades económicas de Venezuela en los Estados Unidos. Eso es insólito, eso es sentando un precedente que usarán después contra otros países y nosotros estamos ahí. Es decir, esto no es tan fácil como que, bueno, Maduro, creo que muy poca gente cree que Maduro no es un dictador. Pero el precedente que se está tratando de sentar es sombrío, es amenazante, es ominoso. Por otro lado, vamos al agua. Señores, en el ABC del periodismo, para evaluar la importancia de una noticia, lo que se toma en cuenta es la cantidad de gente a la que afecta un hecho. Cuando decimos afecta, negativa o positivamente. Si aquí encontraran petróleo, no habría una noticia más grande que esa, ¿verdad? O si surge un volcán y hace erupción. Y no hay nada que afecte más gente que la falta de agua. Y esa es la situación de la capital, de esta ciudad capital, con una avería
que dice la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, que fue causada por una empresa de procesamiento de agregados de construcción, ¿sí? De grava, gravilla, de todas esas cosas, piedra, rompiendo una tubería de 67 pulgadas, es decir, la tubería más grande que entra agua a las ciudades de Valdesia. Realmente es una pareja, cada una de 67 pulgadas, y se rompió una. Esa pareja mete a la ciudad cada día 144 millones de galones de agua. Como la afectada es una de esas dos líneas, son 72 millones de galones de agua que no están entrando a la ciudad. Esta situación afecta de manera específica al polígono central de la capital, porque hay que decir que ya el resto de la capital está afectado no por una avería, sino por la incompetencia de la CAS. Aquí no hay, en la capital, fuera del centro de la ciudad, no hay agua. Ahora, por esta avería, está el centro de la capital incluido y de mala manera también. Pero hay que señalarlo. Aquí pasamos una serie de reportajes, la sed de la capital, donde mostramos que aquí hay sectores que ni siquiera tienen acueducto, como los guaricanos, y que en la mayoría de los demás periféricos el agua llega una o dos veces a la semana y por 2 horas o 3. Es horrible lo que está pasando aquí con el desabastecimiento de agua potable. Y esto, bueno, se agudiza de una manera extrema. Dijo el director de la CAS, Alejandro Montaz, que le mandó un acto de alguacil a Hormigones América, cuyo propietario creo que se llama Haroldo Ramos, Gabino Haroldo Ramos, bueno, fue notificado, porque lo más insólito es que atribuyéndole la CAS la responsabilidad a Hormigones América de haber causado esa avería en una línea que está debajo de las instalaciones en Mano Guayabo, dice que no permitieron que entraran los técnicos de la CAS a trabajar. El derecho a propiedad tiene límites, todos los derechos tienen límites. Usted goza del derecho al libre tránsito, pero usted no se puede meter en una casa ajena, ni se puede meter en una fortaleza, ni puede meter su carro dentro de un parqueo de una empresa si no está autorizado. Es decir, todas las libertades y todos los derechos tienen límites. El derecho de propiedad tiene muchísimos límites. Usted no puede incendiar su casa porque se incendian las de los vecinos. Usted no puede poner un radio a todo lo que da porque molesta a los vecinos. Usted no tiene derecho a invadir el espacio auditivo de sus vecinos, aunque aquí muchísima gente hace eso. Entonces, usted no puede, aunque esté debajo de su propiedad, causar una avería en una tubería del acueducto, que es lo que dice la CAS que ha sucedido. Entonces, dice el director de la CAS, bueno, que son 80 sectores afectados y que van a racionar el agua. Por cierto, yo no sé por qué casi todo el mundo dice racionalizar. Eso es incorrecto, es racionar. Racionalizar es otra cosa. Racionar es darle a cada uno una ración porque no hay mucho. Distribuir. Sí, pero por raciones. Por raciones, correcto. Sí, no está abierto para todo el mundo, se raciona. De manera medida. Claro, se le da una ración a usted. Entonces, cuando se racionan los alimentos, es un chin para cada uno, para que nos entendamos. Entonces, pero el caso es que dice
Alejandro Montaz, que a Hormigones América se le envió un acto de alguacil, pero que lo más importante es resolver el problema. Mire, las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo, se pueden y se deben hacer al mismo tiempo. Reparar la avería y hacer el proceso judicial. ¿Por qué primero hay que resolver la avería? Los abogados de la CAS van a ir a hacer excavaciones y a cambiar tubos. No, es decir, mientras arreglan la avería, hagan el trabajo legal para que esa empresa repare los daños. Y los daños no son poquitos. Estamos hablando de 72 millones de galones de agua diarios. Esta situación lleva ¿cuánto? ¿2 días o 3? Pero dice él que hasta el que él cree que el domingo reparan. Roguemos porque eso salga así mismo, que el domingo lo repare. Es importante que la CAS dijo que entiende que el fin de semana el problema estará resuelto, porque da cierto alivio pensar que habrá una solución rápida a este asunto. Hay muchas, estamos hablando de que el polígono central tiene dificultades serias de agua, de acceso a agua durante toda esta semana, que es agravando un problema que ya existe, por lo que usted ya comentó. Con relación a la responsabilidad de la empresa, ayer el director de la CAS, Alejandro Montaz, decía que se determinó que el peso de los agregados con los que trabaja esta empresa, aparentemente una loma de material que fue colocada en un área específica, provocó mucho peso en el terreno donde están ubicadas estas tuberías. No son tuberías superficiales, estamos hablando de tuberías que están a 3 metros de profundidad. Eso es lo que ha incluso dificultado el acceso de los equipos para la reparación y lo que hará más compleja la solución a este tema. Habría que ver el nivel de responsabilidad que tendrá que asumir esta empresa, eso por un lado, porque definitivamente tiene que admitir que provocó un daño a una estructura de carácter público que ofrece un servicio incluso necesario para la población. De ahí la gravedad de los hechos. Ahora, hay que determinar si ha habido negligencia, si tenían conocimiento de que esas tuberías estaban allí, si había una advertencia de colocación o no de un peso específico sobre esta zona. Todas estas son informaciones que son relevantes a la hora de determinar en qué consistirá la sanción que se impondrá a esta empresa porque su labor, su trabajo hizo un daño a un bien común. Ahora, me llama la atención las declaraciones del ministro de Medio Ambiente. Algunos medios destacan que el ministro habla de cerrar la empresa. Y uno se pregunta, ¿pero cerrarla porque no tenía permiso? ¿Tenía permiso o no tenía permiso? Porque si era una empresa debidamente establecida, una cosa es que se establezca que ha habido un mal manejo o que Exacto. Una acción de esa empresa provocó un daño, y otra que se determine que lo primero es cerrarla. Hay que decir por qué. A menos que el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades dominicanas indiquen en el día de hoy que la empresa operaba de manera irregular, lo cual no parece, porque tiene un nombre y aparentemente es una empresa que está debidamente establecida. Lo digo Habría porque, que ver si tienen los permisos para la actividad que hace. Exacto, pero lo cual sería grave, porque Claro. es una empresa que mueve la cantidad de material que hemos visto en las imágenes, en la intervención de la CAS, y ojalá y podamos verlas de nuevo, las imágenes que teníamos hoy aquí en la nota localizada, y se mostraba el recorrido que estaban haciendo las autoridades, y ahí hay una cantidad de material impresionante. Y trabajar en el área de la construcción con los permisos adecuados permite también que la industria de la construcción se desarrolle. Lo digo porque aquí como que nos vamos a todos los extremos. Si la empresa tiene los permisos, hay que sancionarla por la falta. Pero si el Ministerio de Medio Ambiente habla de suspender su actividad, entonces tiene que decir por qué. Faltan muchos datos aquí. Exacto. Ese es uno, muy importante, ese que tú acabas de señalar. Mira la loma de material que hay ahí. Entonces, la CAS debería, el departamento legal de la CAS, debería especificar, y eso debería estar hoy en toda la prensa, porque la población está sin agua y a la población hay que darle todas las explicaciones de esta situación. Entonces, lo primero es
que el Departamento Legal de la CAS debe decir cuáles son las leyes vulneradas por esa actividad de esa empresa. Segundo, las sanciones previstas en esas leyes. Pero también debe dar una evaluación de los daños, aunque sea preliminar, comenzando por la estimación de los 72 millones de galones diarios que faltan circulando en las tuberías de la ciudad. Y sería bueno que abogados nos digan si los usuarios pueden demandar. Por ejemplo, todo el que se ha quedado sin agua puede demandar a esa empresa. Eso sería bueno verlo. No tienen agua. Y no es solamente el pagar un camión tanquero de agua. No, un camión cisterna. Es todos los inconvenientes que eso le crea a la vida de la gente. Entonces, lo primero es que la CAS debe enviar camiones cisterna a todos los sectores afectados, comenzando por los más pobres. Porque hay sectores pobres dentro, aunque estamos en el polígono central. Lo segundo es que las alcaldías de los municipios afectados deben lanzar hoy un plan de emergencia que incluye el cierre de lavaderos de automóviles y medidas de esa naturaleza para ahorrar agua. Prohibir que se rieguen jardines. Incluso, como los que riegan jardines generalmente son los dueños de grandes residencias, que generalmente tienen su gran cisterna y toda esa cosa, aunque sea de su cisterna, prohibir que se mojen jardines hasta que esto sea resuelto. Y nos toca una responsabilidad a todos los ciudadanos. Tenemos que ahorrar el agua. Deberíamos hacerlo siempre, pero en esta situación es imperativo. Cuando se esté lavando en una casa y fregando, que no dejen la llave abierta, que abran la llave el poquito que necesitan para hacer lo que hay que hacer y luego la abran para sacar el jabón o lo que sea. El que se está lavando las manos, se está cepillando, que no deje la llave abierta. El que se está bañando, que no deje la llave abierta, que la abra un poquito, se moje, se enjabone y después abra para quitarse el jabón. Son hábitos que deberíamos adquirir siempre. Que deberíamos hacerlo siempre. Pero ahora hay que hacerlo. Es decir, los ciudadanos, nosotros no somos, los seres humanos no somos seres individuales. No son como algunas especies que los especímenes andan solos. No. Nosotros vivimos juntos y debemos actuar juntos. Una de las tragedias del pueblo dominicano es que ha perdido el sentido comunitario. No es que lo ha perdido, es que se lo han arrancado. Porque a base de no darle servicios, cada uno ha tenido que resolver su problema. Entonces, cuando una persona, porque no tiene un buen servicio de electricidad, tiene que comprar una planta, o un inversor, o un foco, o lo que sea, después de que tiene su solución, ya no le importa si hay o no hay luz, él tiene luz. Como aquí, el suministro de agua precisamente es deficientísimo a pesar de todos los impuestos que nos sacan de los bolsillos. Entonces, el que quiere tener agua tiene que hacer una cisterna, ponerle una bomba, poner un tinaco arriba de la casa y todo un gasto, pero ya tiene su problema resuelto. Y entonces no le importa si hay agua o si no hay agua. Y eso es lo que nos está impidiendo unirnos para combatir un impuesto tan abusivo y grosero como por ejemplo el que le acaban de poner a los teléfonos celulares. Que, por cierto, es un poema lo que dijo ayer la Dirección General de Aduanas para advertirnos a todos que el impuesto se queda en el 8%, que ellos no van a bajar más, que no volverá a darle marcha atrás.
Oigan cómo nos habla. Dicen ellos que la medida ha sido rechazada por los proveedores. Ustedes han visto que creo que Claro y Altiz se pronunciaron. Y dice que la Dirección de Aduanas se ha estado reuniendo con esas empresas y que tiene una comunicación, tiene una agenda de comunicación y apertura. Fíjense bien la diferencia. A los usuarios le dicen, no hay marcha atrás. Y a las empresas telefónicas le dicen, comunicación y apertura. Y ni eso nos hace unirnos para enfrentar ese abuso. Uchi, ese tema del impuesto a los teléfonos celulares importados hacia República Dominicana, primero nos hace observar cuál es la visión que hay de Estado con relación a la mejora de la educación de la población. Estamos hablando del acceso a comunicación e información, que significa el uso de un aparato celular en este momento. No podemos dejar de lado el beneficio que tienen las empresas telefónicas que venden esos aparatos en nuestro país. Lo que también tenemos claro como usuarios es que ese impuesto se le va a transferir al precio en el que se va a vender al usuario. Ahora, esto va más lejos. Estamos hablando de que la Dirección General de Aduanas dice que retoma el tema del impuesto a estos aparatos porque está contenido en una ley. Y uno se pregunta, ¿por qué es que se ha decidido aplazar en la República Dominicana la reforma fiscal que está pendiente desde que se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo de cara al 2030? Al año 2019, ¿por qué en la República Dominicana este no ha sido el tema de conversación esencial para que haya una mejor distribución de los impuestos que se pagan en este país? Uno tiene que preguntarse, ¿por qué si el presidente Danilo Medina no se puede reelegir en el año 2020? Entiende que tiene un costo político para su gobierno y su persona empezar a establecer ese diálogo, porque tengamos claro que la razón por la que este diálogo, así como el pacto eléctrico, se pospone de manera constante, es porque aquí no se quieren afectar intereses para que a su vez eso no tenga consecuencias en las elecciones populares. Aquí todo se discute en función de los intereses de los partidos y sobre todo, en este caso, el partido de gobierno que tiene un gran poder. Esta es una responsabilidad de todos los sectores de nuestro país, discutir una reforma fiscal integral que está pendiente de aprobación desde el año 2010, el 11, que fue cuando se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo, hace 8 años. Es una irresponsabilidad distribuir los impuestos para que los que más tienen sean los que más paguen. Ese impuesto a los celulares, si bien es cierto que algunos entienden que los teléfonos inteligentes solo lo tiene un segmento de la población, va a afectar los bolsillos de todos, porque suben todos los teléfonos. Pero además le cierra el acceso de los más pobres a esos teléfonos. A ese tipo de aparatos, Y no es verdad, ya todo el mundo necesita teléfonos con ciertas herramientas que le facilitan la vida a la gente y le permiten crecer, educarse, informarse de una mejor forma. La tecnología forma parte del desarrollo de todos los pueblos en este momento. Y atentar contra eso es ir en contra de lo que se promueve todos los días a través de las campañas de televisión del gobierno, porque el gobierno no es el que está hablando de República Digital, con un plan grandísimo, regalando laptops y hablando de la transformación de la República Dominicana, pero no ha habido voluntad política para hablar de una reforma fiscal integral que permita que los ricos sean los que más paguen impuestos en la República Dominicana. Y obviamente, el sector que resultaría más afectado en una discusión como esta, si se hiciera de manera seria, sería el sector que mejor representación tendría en ese diálogo, porque no es el ciudadano el que va a tener la mejor representación allí. Los mejores abogados, los mejores especialistas y los mejores consultores van a estar representando ¿a quién? A los empresarios en esa discusión, como ocurre con el tema de la seguridad social, del que hablábamos Javier y yo hace un momento. Se aplaza el tema de la conversación de la atención primaria porque hay sectores que ven sus intereses afectados, pero el pueblo es el que se queda fuera del diálogo. Entonces, no es el impuesto a los celulares el problema. Aquí el problema es que la clase política de la República Dominicana solo piensa en sus intereses particulares y no piensa en la gente.
Y eso va a seguir ocurriendo mientras usted le permita a la clase política que se comporte de esa manera, mientras usted no le exija a los partidos políticos por lo que usted vote que los representen en el Congreso y que representen sus intereses en el Congreso, mientras usted siga eligiendo gente porque le regale fundita y porque regale pollo, mientras sea usted el que coloque a esa clase política en el poder y no piense en otro tipo de representantes, tendremos gente que lo que piensa es, si me meto ahora a discutir la reforma fiscal, ese empresario después no me va a dar el dinero para la reelección que yo quiero en el año 2020. Eso es lo que pasa en la República Dominicana. Tú preguntas por qué el gobierno no habla de pacto fiscal, simplemente porque no quiere que le enrostren lo que sabe que le van a enrostrar, el dispendio, el gasto irresponsable que tiene 20 vicecónsules en Boston donde no hay consulado, pagándole al pueblo dominicano. Ese dinero más que le va a costar a usted un celular es para la corrupción y es para las botellas. Por eso es que el gobierno no está dispuesto a discutir eso con nadie. Prometieron que no habría más impuestos. Miren por dónde lo están metiendo. Y no chiquito. Y no chiquito. Estamos hablando de más de 10 millones de personas que tienen celular en este país, que van a pagar mucho más por cada aparato ahora. Entonces, oye lo que dice Aduanas. Oye lo que le dice a la gente, la dirección de Aduanas. Dice, las personas siempre se quejan cuando hay aumentos. Bueno, si no es así, ellos deberían mandarnos los pitos y la vejiga para que celebremos. ¿Verdad? Claro, este palo acechado. Si ellos creen que lo deberíamos celebrar, que manden los refrescos también. Y los gorritos. Y los gorritos. Entonces, claro que siempre la gente se queja. Lo que pasa es que la verdad es que no se queja lo suficiente. Ni se queja organizadamente y por eso lo tienen pisado a cada dominicano aquí. Ellos se quejan de que la gente se queja. Ok. De lo que tenemos que quejarnos es de que no nos quejamos lo suficiente. Que no actuamos, que es lo único que podemos hacer para que nos saquen el pie que nos tienen plantado arriba de la cabeza. Entonces, dice, ¿tú sabes lo que dice Aduana? Porque tú es el colmo. Que lo que habría que preguntarse es cuántos son los sectores de la sociedad que se benefician con exoneraciones y tasas bajas, y si le traducen eso a los consumidores. Es una crítica que le están haciendo a las empresas telefónicas. ¿Y quién le hace la crítica? El único que no lo debería hacer, porque los ciudadanos sí deberíamos hacerla. Pero la autoridad que tiene que evitar que los negocios afecten a los ciudadanos es la que dice que ellos no le traspasan a las exoneraciones a los consumidores. ¿Y a quién tú se lo estás dejando? Gobernito. Gobernito, ¿a quién tú le estás dejando que haga eso? Si no lo haces tú. Todo esto. ¿Será una crítica al es una desfallecimiento? ¿Será una crítica al Debe ser. Es decir, en lugar de hacer esa pregunta, el gobierno es el que debería explicar eso. Pero todo eso nos pasa, primero por culpa de unos gobiernos que no gobiernan para los ciudadanos, pero segundo, admitámoslo, es responsabilidad de nosotros los ciudadanos que no hacemos todo lo que deberíamos hacer para reclamar nuestros derechos. Y mientras sigamos sin reclamarlos, nos estarán pisando cada vez con más fuerza. Le falta un caso. Hoy se reanuda el caso de los aviones Super Tucano. No hay gente nueva en ese expediente. Se hizo un juicio penal abreviado con Embraer, que admitió soborno de 3.5 millones de dólares, pagó 7 millones de dólares a la República Dominicana por concepto de multa, y así sale librada la empresa ya de toda responsabilidad de lo que está ocurriendo, muy parecido a lo de Odebrecht. A cambio, la empresa se supone que le entregó más de 4.000 pruebas documentales al gobierno dominicano
para que trabaje este proceso. Y siguen sometidos los mismos que empezaron el caso hace 1 año y 9 meses. El coronel Piccini, el ex jefe de las Fuerzas Armadas Dominicanas, Pedro Rafael Peña Antonio, los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, Israel Abreu Rosario, el notario Félix del Orbe Berroa, y las empresas 4D Business Group y Magic Corp. No hay políticos. No. Parecería que se produjo un intercambio y un pago de sobornos al jefe de la Armada Dominicana en ese momento y que él solito, con su asistente, el coronel Piccini, logró una trama tan importante y de tanto peso que hizo que el Estado Dominicano pagara 93 millones de dólares por la compra de 8 aviones Super Tucano que al día de hoy parece que no son tan efectivos como se decía porque la droga sigue entrando. Y ahora la respuesta es no, porque no es tan fácil ver las trazas, pero a nosotros nos decían que si comprábamos esos aviones Super Tucano aquí se iba a resolver lo de las lanchas. Siguen entrando. ¿O no es un problema de narcotráfico que tenemos al día de hoy? El Estado Dominicano pagó 93 millones de dólares por la compra de esos aviones. Más caros que lo que les costaron a varios países de la región. Por eso fue multada la empresa en los Estados Unidos y se determinó que pagó sobornos para lograr el contrato en la República Dominicana. 1 año y 9 meses después, en la República Dominicana siguen sometidos los mismos y parecería que no hay nadie más. El Ministerio Público dice que está estudiando las pruebas, eso lo dijo en diciembre, había audiencia en enero, se pospuso para el día 15 de febrero, que es el día de hoy, y el caso está estancado ahí. Esos son los sometidos, esos son los que son, y a uno le cuesta creer que no hubo una intervención del poder político para que se lograra creer que ese era el precio, que esos eran los mejores aviones y para que accediéramos a ese contrato con la empresa Embraer. Cuesta mucho creer que esos son todos los involucrados en el caso de los aviones Super Tucano. Mira, yo creo que a todos los dominicanos nos deberían hacer una transfusión de sangre para sustituirnos la sangre de maco que estamos exhibiendo desde hace tanto tiempo. Ustedes hablaban ahorita de la inseguridad, que pasamos por la vergüenza de que otros gobiernos le advierten a sus ciudadanos que venir aquí es un riesgo muy alto porque aquí no hay seguridad, como lo acaba de hacer el gobierno de los Estados Unidos. Coincidencialmente, ayer circuló en las redes un video en que un turista norteamericano entra a un supermercadito en un polo turístico y 2 individuos le entran a golpes, le dan una golpiza para robarle y le roban. Y le dan una golpiza. Se ve el video. Justamente, ya ustedes lo comentaron, no vamos a agregar lo que dice la Embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos. ¿Y cuántos turistas vienen todos los años a los Estados Unidos? Y el gobierno quiere aumentar a 10 millones los turistas que vienen, más que duplicarlo. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Si su gobierno le tiene que advertir que si vienen aquí corren muchos riesgos. Y habla de que aquí la justicia no funciona. De eso no nos podemos quejar de Estados Unidos, porque lo que están diciendo es la verdad en ese caso. En ese caso. Sí, claro. Y tienen derecho a advertirle a sus ciudadanos, no vayan ahí, porque corren un gran riesgo de ser asaltados, de ser muertos, en fin, y ahí no hay justicia. Pero todo eso ocurre después de 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Después de 20 años y 4 o 5 planes de seguridad geniales que son anunciados con bombos y platillos. Es después de 20 años de que tienen el gobierno. Y el que fue presidente quiere volver a ser, y el que es presidente quiere seguirlo siendo. Y no han sido capaces ni de eso, ni de eso. Lo que ha habido es corrupción, mala administración, y con unas campañas impresionantes, con una inversión impresionante en propaganda política pagada por el pueblo dominicano, viven
convenciéndonos de lo bien que administran y de la maravilla económica que es esto. Una maravilla económica que cada vez que es puesta a prueba en cualquier ámbito, sale mal parada. Nuestro crecimiento, cuando compite en el DR-CAFTA con países mucho más pobres y de mucho más bajo crecimiento, ellos son los que nos venden más a nosotros que nosotros a ellos, tienen más capacidad que nosotros. Pero además, ese crecimiento, como lo hemos dicho otras veces, pero hay que repetirlo, no es suficiente para que el gobierno haga un presupuesto sin un gran déficit. No es suficiente para que el gobierno deje de coger prestado para pagar intereses de deuda y nos sigan endeudando hasta el cocote. Tampoco es suficiente para que se paguen salarios dignos en la República Dominicana. Sí, ¿y qué crecimiento es este? ¿Y qué éxito económico es este? Y por eso tenemos un gobierno que no quiere hablar de pacto fiscal ya. Simplemente porque no tienen capacidad para responder la pregunta que se cae de la mata. ¿Cuánto tú vas a bajar de los gastos excesivos que tienes? ¿Cuándo vas a despedir a los 20 vicecónsules que están en Boston sin que haya consulado en Boston? ¿Cuándo vas a despedir a 36 de los 38 vicecónsules que tenemos en Nueva York? ¿Cuándo vas a despedir a los 36 subdirectores de INESPRE? ¿Y cuándo vas a cambiar la justicia para que cuando vaya un funcionario que se haya robado 27,000 millones de pesos, lo juzguen y lo condenen y no le den un no al lugar? Los dominicanos tenemos que acabar de convencernos que mientras no seamos nosotros los que exijamos y los que demandemos, nos estarán pisando como nos tienen hasta el día de hoy. Y con insolencia, como acaba de hacer Aduana, que ya sí siempre se quejan, pero ya no se baja más. Ahora con las empresas tenemos unos canales de comunicación y comprensión. Ahora ustedes sepan que ni un chele menos. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, tenemos como invitada en el día de hoy a la diputada de la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno, Gloria Reyes. Ella estará con nosotros para hablar del régimen electoral y el tema de la equidad de género. Con ella conversaremos también sobre otros asuntos pendientes en el Congreso Nacional.